las encuentras ahí. Bueno, ahora sí, ¿cómo estás? Vamos a empezar con el capítulo número 3 del libro de Muchas vidas, muchos maestros, del Dr. Brian Weiss. Recordemos que el Dr. Brian Weiss es un psiquiatra muy famoso, todavía está vivo, todavía lo tenemos en este plano, debe de tener como 75 años. Él es un extraordinario psiquiatra, él es científico y está contándonos la vida de una alumna de él, no, una alumna, discúlpenme, una paciente de él llamada Catherine, donde a través de la hipnosis, sin querer, la lleva a una regresión a otra vida para poder identificar una fobia. Esta mujer lo que tenía era ataques de ansiedad y había estado medicándola y había estado tratándola. Hola Natalia, hola Chef Mari, maravillosas las clases de Chef Mari, voy a estar por aquí promocionando cosas que mis alumnos, que mi gente anda haciendo por ahí. Ayer tuve una clase maravillosa con la chef de muffins y también les quiero recomendar a una querida amiga que también está en Chiapas, en Comitán, que vende joyería maya ancestral, súper bonita. Bueno, comerciales. ¿Y por qué no? Porque sí, porque puedo, porque se me da la gana. Entonces, regresemos al libro. El libro de Muchas vidas, muchos maestros. Cuando yo lo leí, que recién iba yo saliendo de la universidad, ha de haber sido hace 25 años aproximadamente, un poco más. Cuando yo leí este libro, realmente me cambió totalmente el punto de vista acerca de la reencarnación y acerca de las vidas pasadas y acerca de los acuerdos sálmicos. Y este doctor nos narra a través de este libro cómo, siendo científico, siendo agnóstico y siendo no creyente, él puede llevar todo esto a explicárnoslo sin un punto de vista religioso, ¿sabes? Sin una tendencia metafísica, sin un punto de vista de estudios energéticos, sin un punto de vista de las religiones, de lo que tenga que ver o no tenga que ver con las vidas pasadas. Pero él, a través de sus experimentos, y lo narra en el epílogo, es que él estaba tratando de ayudar a una paciente a sanar una fobia al agua y ataques de ansiedad, y a través de esta regresión, sin querer, lleva a esta mujer y esta mujer cae en trance. Y en el último capítulo, en el capítulo número 2, que encuentras aquí también, porque ya está grabado en todos lados, nos cuenta cómo lleva a esta mujer a una vida 700 años antes de Cristo y después la lleva esta misma mujer en la misma sesión, sin él tener el control de toda esta información, la lleva a otra vida donde puede ver que esta mujer muere ahogada y qué relación tenía con el agua, porque la fobia que tenía esta mujer era fobia al agua. Entonces, sigamos con el relato y la lectura de este libro que está buenísimo y yo sigo leyéndotelo. Voy en el capítulo 3, no te puedo decir la página porque lo estoy leyendo en un documento que tengo online. Entonces, no sé la página, pero es el capítulo número 3. Dice, una semana después, Catherine entró alegremente en mi consultorio para la siguiente sesión de hipnosis. Hermosa de por sí, estaba más radiante que nunca. Me anunció feliz que su eterno miedo a ahogarse había desaparecido. Años, desde experiencias del pasado, desde experiencias de su niñez, con una sola regresión puede quitarle toda esa fobia y su miedo a agua que tenía. Dice, el miedo a asfixiarse era algo menor. Ya no la despertaba la pesadilla del puente que se derrumbaba. Aunque había recordado los detalles de su vida anterior, aún no tenía el material realmente asimilado. Los conceptos de vidas pasadas y reencarnación eran extraños, y su cosmología. Sin embargo, sus recuerdos eran tan vívidos, las visiones, los sonidos y los olores tan claros,
tan poderosa e inmediata la certeza de estar allí, que debía haber estado. La experiencia era tan abrumadora que ella no lo ponía en duda, pero se preguntaba cómo conciliar eso con sus creencias y su educación. Durante esa semana yo había repasado el libro de texto de un curso de religiones comparadas que había seguido en mi primer año de la Universidad de Columbia. Había ciertamente referencias a la reencarnación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el año de 325 después de Cristo, el emperador romano Constantino el Grande, junto con Helena, su madre, había eliminado las referencias a la reencarnación contenidas en el Nuevo Testamento. El Segundo Concilio de Constantinopla, reunido en el 553, confirmó ese acto y declaró herética la idea de la reencarnación. Al parecer, consideraban que esta idea debilitaría el creciente poder de la Iglesia al conceder a los seres humanos demasiado tiempo para buscar la salvación. Sin embargo, las referencias originarias habían existido. Los primeros padres de la Iglesia aceptaban el concepto de reencarnación. Los primitivos gnósticos, Clemente de Alejandría, Orígenes, San Jerónimo y muchos más, estaban convencidos de haber vivido anteriormente y de que volvieran a hacerlo. Pero yo no había creído nunca en la reencarnación, ni siquiera había pensado mucho en el tema, aunque mi temprana educación religiosa hablaba de una vaga existencia del alma después de la muerte. La idea no me convencía. Yo era el mayor de 4 hijos, todos los cuales se llevaban 3 años entre sí. Pertenecíamos a una conservadora sinagoga judía de Red Bank, una pequeña ciudad próxima a la costa de New Jersey. Yo era el pacificador y el hombre de estado de la familia. Mi padre se dedicaba más a la religión que el resto de nosotros. Lo tomaba muy en serio, como todo en la vida. Los éxitos académicos de sus hijos eran las grandes alegrías de su existencia. Cualquier discordia doméstica lo alteraba con facilidad. Entonces se retiraba, dejando que yo interviniera como mediador. Aunque esa resultó ser una excelente práctica preparatoria para hacer carrera en la psiquiatría, mi niñez estuvo más cargada de responsabilidades de lo que yo retrospectivamente habría querido. Salí de la infancia convertido en un joven muy serio, habituado a tomar sobre sí demasiadas responsabilidades. Mi madre se pasaba la vida mostrando amor. No había límites que se le interpusieran. Era más simple que mi padre. Utilizaba la culpa, el martirio, la pena llevada al extremo y la identificación de sus hijos como instrumentos de manipulación, todo sin segundas intenciones. Ay, sí, como si la manipulación no tuviera segundas intenciones. Bueno, es mi interesante punto de vista, pero rara vez se mostraba triste o malhumorada y siempre se podía contar con su amor y su apoyo. Mi padre tenía un buen trabajo como fotógrafo industrial, pero aunque siempre tuvimos comida en abundancia, el dinero escaseaba mucho. Peter, mi hermano menor, nació cuando yo tenía 9 años. Tuvimos que repartir a 6 personas, en 6 personas, un pequeño apartamento de 2 dormitorios con un jardín en la planta baja. En esa pequeña vivienda, la vida era febril y ruidosa. Yo buscaba refugio en mis libros. Cuando no leía interminablemente, jugaba a béisbol o baloncesto, las otras pasiones de mi niñez. Sabía que el estudio era el modo de salir de esa pequeña ciudad, por cómoda que fuera, y siempre ocupaba el primer o el segundo puesto en mi clase. Cuando la Universidad de Columbia me otorgó una beca completa, ya era un joven serio y estudioso. El éxito académico siguió siendo fácil.
Terminé los estudios de química y me gradué con honores. Decidí entonces dedicarme a la psiquiatría, pues esa actividad combinaba mi interés por la ciencia con la fascinación que sentía mi compasión por el prójimo. No, que sentía por el funcionamiento de la mente humana. Por añadidura, la carrera médica me permitía expresar mi interés por la compasión del prójimo. Mientras tanto, había conocido a Carol durante unas vacaciones pasadas en un hotel de Catskill Mountain, donde yo trabajaba de camarero y ella se hospedaba. Ambos experimentábamos una inmediata atracción mutua, una fuerte sensación de familiaridad y bienestar. Intercambiamos cartas, nos frecuentamos, nos enamoramos y cuando empecé mi carrera ya estábamos comprometidos. Ella era inteligente y hermosa. Todo parecía estar acomodándose. Pocos jóvenes se preocupaban por la vida, la muerte y la vida después de la muerte, menos aún cuando todo marchaba con facilidad. Yo no era la excepción. Estaba dedicado a la ciencia. Aprendía a pensar de manera lógica y desapasionada y a exigir demostraciones. ¡Boom! Bomba. ¿Ok? Lógica desapasionada. Nos está diciendo que su vida era así cuando él se dedicaba solamente a la ciencia. La carrera de medicina y la residencia en la Universidad de Yale hicieron que cuajara todavía más en mí el método científico. Mi tesis de investigación versó sobre la química del cerebro y el papel de los neurotransmisores, que son los mensajeros químicos del tejido cerebral. Me incorporé a la nueva raza de psiquiatras biológicos, los que mezclaban las teorías psiquiátricas tradicionales y sus técnicas con la nueva ciencia de la química cerebral. Escribí muchos artículos científicos, di conferencias locales y nacionales y me convertí en un verdadero personaje dentro de mi especialidad. Qué interesante, ¿no? Porque se convirtió en alguien importante dentro del ramo de la psiquiatría, pero después se convirtió en alguien muchísimo más importante habiendo hecho este libro y habiendo hecho este experimento y habiéndose a abrir su experiencia con todos estos pacientes y con todas estas personas llevándolas a esto. Entonces, fíjate, aquí me gustaría remarcarte en cuánto decidimos que tenemos que ser exitosos en algo. Nos está contando un poco de su vida y nos está diciendo cómo su vida era mediana y mediocre. No hablo desde el punto de vista del juicio, sino era flat, era plana, desapasionada. Su carrera era desapasionada, sí quería el estudio, sí quería el reconocimiento, sí hacía ensayos, sí estaba pro ciencia, pero había podido llegar a todo esto después de que hizo este libro y que hizo todos estos experimentos y que se decidió a compartirnoslo. Ya vi, ya me perdí. La carrera de medicina y la residencia en la Universidad de Yale hicieron que cuajara todavía más en mí el método científico. Mi tesis de investigación versó sobre la química del cerebro. Eso ya lo leí, discúlpenme. Era un poco obsesivo, empecinado e inflexible, pero estos rasgos resultaban inútiles para un médico. Me sentía completamente preparado para tratar a quien quiera que se presentara en mi consultorio en busca de terapias. Y en aquel momento, Catherine se convirtió en Aronda, una joven que había vivido en el año 1863 a.C. ¿Acaso era al revés? Y allí estaba otra vez, feliz como nunca la había visto antes. Una vez más, temí que Catherine tuviera miedo de continuar. Sin embargo, se dispuso ansiosamente para la hipnosis y se descendió rápidamente. Estoy arrojando guirnaldas de flores al agua. Es una ceremonia. Tengo el pelo rubio y trenzado. Llevo un vestido pardo y dorado y sandalias. Alguien ha muerto.
alguien de la casa real, la madre. Yo soy una sirvienta de la casa real y ayudo con la comida. Ponemos los cuerpos en salmuera durante 30 días. Cuando se secan, se extraen las partes, lo huelo los cadáveres. Había vuelto espontáneamente a la vida de Aronda, pero a una parte diferente, en la que su función consistía en preparar los cadáveres después de la muerte. Y en un edificio aparte continuó, pero puedo ver los cuerpos. Estamos envolviendo cadáveres. El alma pasa al otro lado. Cada uno se lleva sus pertenencias a fin de prepararse para la siguiente vida, más grandiosa. Estaba expresando algo que parecería el concepto egipcio de la muerte y el más allá, diferente de todas nuestras creencias. En esa religión, uno podía llevarse sus pertenencias consigo. Dejó esa vida y descansó. Hizo una pausa de varios minutos antes de entrar en un tiempo que parecía antiguo. Veo hielo colgado de una cueva, rocas. Describió vagamente en un sitio oscuro y miserable. Se sentía visiblemente incómoda. Más adelante detalló lo que había visto de sí misma. Era fea, sucia, maloliente y partió hacia otro tiempo. Hay algunos edificios y un carro de ruedas de piedra. Tengo el pelo castaño, cubierto en un paño. La carreta contiene paja. Soy feliz. Allí está mi padre. Me abraza. Es Edward, el pediatra que le aconsejó insistentemente que consultara conmigo. Es mi padre. Vivimos en un valle de árboles. En el patio hay olivos e higueras. La gente escribe en papeles. Están cubiertos de marcas raras, parecidas a las letras. La gente escribe todo el día para hacer una biblioteca. Estamos en 1536 antes de Cristo. La tierra es estéril. Mi padre se llama Perseo. El año no correspondía exactamente, pero tuve la seguridad de que estaban en la misma vida sobre la que me había informado en la sesión anterior. La llevé hacia adelante en el tiempo, sin apartarla de esa vida. Mi padre te conoce y se refiere a mí, dice Brian Weiss. Tú y él conversáis sobre las cosechas, la ley y el gobierno. Dice que eres muy inteligente y que yo debería de prestarte atención. La adelanté un poco más. Él, su padre, está tendido en una habitación oscura. Es viejo y está enfermo. Hace frío. Me siento tan vacía. Siguió hasta el momento de su muerte. Ahora yo también soy vieja y débil. Allí está mi hija, cerca de mi cama. Mi esposo ya ha muerto. Mi yerno está allí y también sus hijos. Hay muchas personas a mi alrededor. Esa vez, su muerte fue apacible. Flotaba. ¿Flotaba? Eso me hizo pensar que los estudios del Dr. Raymond Moody sobre las víctimas de experiencias de casi muerte, sus sujetos también recordaban haber flotado antes de verse atraídos otra vez hacia el cuerpo. Yo había leído ese libro varios años antes. Tomé nota mental de que debía releerlo. Me pregunté si Catherine recordaría algo más allá de la muerte, pero solo pudo decir, floto, nada más. La desperté y di esa sesión por terminada. Recuerden que esta es la segunda vez que el doctor Brian Weiss pone en estado de hipnosis a Catherine. En estado de hipnosis, no, es la tercera vez que la pone en estado de hipnosis, pero es la segunda vez que la pone en hipnosis y ella se va a vidas pasadas y no se va nada más a una vida pasada, se va a muchas vidas pasadas. Revolví las bibliotecas de medicina con un apetitivo nuevo e insaciable por cualquier artículo científico que se hubiera publicado sobre la reencarnación. Estudié las obras del doctor Ian Stevenson, respetado profesor psiquiátrico de psiquiatría en la Universidad de Virginia, quien ha publicado una extensa bibliografía psiquiátrica. El doctor Stevenson ha reunido más de 2,000 ejemplos de niños con recuerdos y experiencias de la reencarnación.
Aquí me voy a detener un poquito. En los estudios que se ha hecho durante muchos años, se sabe que los niños tienen más presentes, más palpables todos los recuerdos y todas las vivencias de vidas pasadas. Hola Vero, conforme vamos envejeciendo, vamos creciendo, vamos cerrando todos estos sentidos psíquicos y ya no nos abrimos tan fácilmente a toda esa información. Entonces, lo que nos está narrando aquí el doctor Brian Weiss de este estudio es que estos experimentos se hicieron con niños. ¿Por qué? Porque están más a flor de piel todos esos recuerdos de vidas pasadas. Muchos presentaban genoglosia, la capacidad de hablar un idioma extranjero al que nunca habían estado expuestos. Estas historias clínicas están completas, cuidadosamente investigadas y son en verdad notables. Leí un excelente panorama científico de Edgar Mitchell. Con gran interés examiné los datos de percepciones extrasensoriales reunidos por la Universidad de Duke y los escritos del profesor C.J. Ducasse de la Universidad de Brown. También analicé con atención los estudios de los doctores Martin Ebon, Helen Wambach, Gertrude Schmeidler, Frederick Lenz y Edith Flore. Cuanto más leía, más quería leer. Comencé a comprender que, si bien me tenía por profesional bien informado con respecto a todas las dimensiones de la mente, mi instrucción era muy limitada. ¡Wow! Bueno, voy a seguir. Hay bibliotecas enteras llenas de este tipo de investigación y bibliografía, pero son muy pocos los que las conocen. Una gran parte de esta investigación fue realizada y verificada y reproducida por respetables médicos y científicos. ¿Es posible que todos estuvieran equivocados y que se engañaran? Las pruebas parecían abrumadoramente positivas, pero yo aún dudaba. Abrumadoras y profundamente afectados por la experiencia, Catherine mejoraba en el plano emocional. Yo ensanchaba los horizontes de mi mente. Ella, atormentada por sus miedos durante muchos años, empezaba a hallar algún alivio. Yo, fuera, por medio de recuerdos verdaderos o por medio de vividas fantasías, yo había hallado el modo de ayudarla y no pensaba detenerme. Por un breve instante pensé en todo esto, mientras Catherine caía en trance al iniciarse la siguiente sesión. Antes de la inducción hipnótica, ella me había relatado un sueño sobre cierto juego que se jugaba en viejos peldaños de piedra, con un tablero cuadriculado en el cual había agujeros. El sueño le había parecido especialmente vívido. Le indiqué que superara los límites normales del tiempo y de espacio, que fuera hacia atrás para ver si ese sueño tenía sus raíces en alguna reencarnación previa. Veo escalones que llevan a una torre, da a las montañas, pero también el mar. Soy un muchacho, tengo el pelo rubio, extraño. Visto ropas cortas, pardas y blancas, hechas de pieles de animal. En lo alto de la torre hay algunos hombres que vigilan, guardias. Están sucios, juegan a algo parecido a ajedrez, pero no es eso. El tablero no es de cuadros, sino redondo. Juegan con piezas afiladas, semejantes a dagas, que se ajustan a los agujeros. Las piezas tienen arriba cabezas de animales. Territorio de Kuristán, ortografía fonética. En los Países Bajos, alrededor de 1473. Le pregunté el nombre del lugar en donde vivía y si podía ver u oír un año. Estoy ahora en un puerto marítimo. La tierra desciende hasta el mar. Hay una fortaleza y agua. Veo una cabaña, mi madre, cocinando en una olla de arcilla. Me llamo Johan. Avanzó hasta su muerte
Y a esa altura de nuestras sesiones, yo aún buscaba un único y abrumador suceso traumático que pudiera causar o explicar sus síntomas actuales. Aún así, esas visiones, notablemente explícitas, eran pura fantasía y yo no habría podido asegurarlo. Lo que ella creyera o pensara podía aún servir de base a sus síntomas. Después de todo, yo había visto a pacientes traumatizados por sus sueños. Algunos no lograban recordar si un trauma de la infancia se había producido en la realidad o solo era un sueño, pero su recuerdo todavía los obsesionaba en la vida adulta. Lo que aún no apreciaba del todo era el constante martilleo diario de las influencias socavadoras, como las críticas mordaces de un progenitor, podían causar traumas psíquicos, incluso peores que un solo suceso traumático. ¡Wow! Nos está diciendo que a veces el rechazo de un padre, el abandono de una madre, el maltrato infantil puede dejar más huellas que las propias memorias de vidas pasadas. ¡Wow! ¡Qué interesante analogía! Una criatura criticada de manera constante puede perder tanta confianza y autoestima como quien recuerda haber sido humillado en una horrible ocasión especial. El niño nacido en una familia pobre, a quien diariamente le falta la comida en cantidad suficiente, puede sufrir con el tiempo los mismos problemas psíquicos que quien experimentó un único episodio importante en el que estuvo a punto de morir de hambre por casualidad. Pronto comprendería yo que el castigo cotidiano de fuerzas negativas debía ser reconocido y resuelto con tanta atención como la que se presta a un único y abrumador acontecimiento traumático. Catherine comenzó a hablar. Hay botes, parecidos a canoas, pintadas de colores intensos. Zona de Providence. Tenemos armas, lanzas, ondas, arcos y flechas, pero más grandes. En el bote hay remos grandes y extraños. Todo el mundo tiene que remar. Quizás estamos perdidos, está oscuro, no hay luces. Tengo miedo. Nos acompañan otros botes. Una incursión de ataque al parecer. Temo a los animales. Dormimos sobre sucias y malolientes pieles de animales. Estamos de exploración. Tengo zapatos extraños, como sacos, atados a los tobillos, hechos también con pieles de animal. Y hay una larga pausa. Siento en la cara el calor del fuego. Los míos están matando a los otros, pero yo no quiero matar. Tengo el cuchillo en la mano. Y de pronto comenzó a gorgojear y a respirar trabajosamente. Informó que un combatiente enemigo le había aferrado desde atrás por el cuello para degollarla con un puñal. Vio la cara del asesino antes de morir. Era Stuart. El aspecto del hombre era diferente, pero ella sabía que se trataba del mismo. Stuart es el novio. Johann había muerto a los 21 años. Luego se encontró flotando por encima de su cuerpo, observando la escena debajo. Se elevó hasta las nubes perpleja y confundida. Pronto se sintió atraída hacia un espacio diminuto y cálido. Estaba a punto de nacer. ¡Wow! Alguien me tiene en sus brazos. Susurró lenta y soñadoramente. Alguien que ayudó en el nacimiento. Lleva un vestido verde y delantal blanco y un sombrero blanco, doblado hacia atrás en las esquinas. Las ventanas del cuarto son muy extrañas. Tienen muchas secciones. El edificio es de piedra. Mi madre tiene el pelo largo y oscuro. Quiere abrazarme. Tiene puesto un camisón extraño, áspero. Duele frotarse con él. Es agradable estar en el sol y abrigada otra vez. Es la misma madre que tengo ahora. En la sesión anterior,
Yo le había indicado que observara con atención a las personas importantes de cada vida, por si podía identificarlas con las personas importantes de su existencia actual. Según casi todos los escritores, los grupos de almas tienden a reencarnarse juntos una y otra vez para elaborar el karma, las deudas para con otros y para con uno mismo, lecciones que hay que aprender a lo largo de muchas vidas. ¡Wow! Bueno, esto no es nada más nuevo, esto se sabe de muchísimas filosofías, cómo a través de nuestros acuerdos álmicos vamos creando estos lazos kármicos donde venimos una y otra vez en familias álmicas a sanar, a ayudarnos, y una de las cosas que hacemos nosotros los terapeutas es ayudar a esas personas a detectar cuáles son esas deudas kármicas para ya no tener que repetirlas, pero eso está muy interesante. En mis intentos de comprender ese extraño y espectacular drama que se desplegaba en mi tranquilo y penumbroso consultorio sin que el resto del mundo lo supiera, yo quería verificar esa información. Sentía la necesidad de aplicar el método científico al que había utilizado rigurosamente de los 15 años de investigación previa para evaluar ese curiosísimo material que emergía de los labios de Catherine. Estoy tratando de entrar acá para ver los comentarios. Ok. En cierta ocasión, no, entre una y otra sesiones, la misma Catherine se iba volviendo más y más y más psíquica. Tenía intuiciones con respecto a personas, acontecimientos que resaltaban acertadas. Durante la hipnosis, había comenzado a anticiparse a mis preguntas, sin darme tiempo a formularlas. Muchos de sus sueños tenían una inclinación precognitiva o de adivinación. En cierta ocasión en que sus padres fueron a visitarla, su padre expresó muy grandes dudas sobre lo que estaba ocurriendo. Para demostrarle que era cierto, ella lo llevó al hipódromo. Allí procedió a indicar al ganador de cada carrera. Su padre quedó atónito. Una vez demostrado lo que ella deseaba, tomó todo el dinero que había ganado y se lo entregó al primer pobre con quien cruzó al salir del hipódromo. Sabía por intuición que los poderes espirituales recién obtenidos no debían ser utilizados para obtener recompensas materiales. Para ella tenían una importancia mucho más elevada, según me dijo. Esa experiencia la asustaba un poco, pero estaba tan complacida por los progresos logrados que se sentía ansiosa por continuar con las regresiones. Por mi parte, sus habilidades psíquicas me espantaban y me fascinaban al mismo tiempo, sobre todo el episodio del hipódromo. Era una prueba tangible. Catherine tenía el boleto ganador de cada una de las carreras. No se trataba de una coincidencia. Algo muy raro había estado pasando en estas últimas semanas y yo me esforzaba por no perder mi perspectiva. No podía negar que la muchacha tenía aptitudes psíquicas. Y si estas eran reales, no podía producir pruebas tangibles. ¿Sería verdad también sus descripciones de hechos acaecidos en vidas pasadas? Ahora volvía a la vida en la que acababa de nacer. Esa encarnación parecía más reciente, pero no pudo identificar. Se llamaba Elizabeth. Ahora soy mayor. Tengo un hermano y 2 hermanas. Veo la mesa de la cena. Ahí está mi padre. Es Edward, el pediatra, nuevamente representando el papel de su padre. Mis padres están riñendo otra vez. La comida es patatas con habichuelas. Y él se ha enojado porque está fría. Discuten mucho. Él se pasa todo el tiempo bebiendo. Golpea a mi madre. La voz de Catherine sonaba asustada y estaba visiblemente estremecida. Empuja a los niños. No es como antes. No es la misma persona. No me gusta. Ojalá se fuera. Hablaba como una criatura, como una niña.
¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Hola, hola a todos los de Facebook. Mireya Camacho, Rose, hola. Edith Ruco, Olivia, Nancy García. ¿Qué tal? Acá en Instagram, ¿cómo vamos? Buenas noches a todos. Voy a seguir. Las preguntas, voy a seguir hasta que termine este capítulo. No quiero dejarlo inconcluso, además que está muy bueno. Las preguntas que yo le hacía en esas sesiones eran, por supuesto, muy diferentes de las que utilizaba en la psicoterapia normal. Con Catherine actuaba casi a la manera de un guía. Trataba de revisar toda una vida 1 o 2 horas, buscando acontecimientos traumáticos y patrones perjudiciales que pudieran explicar los síntomas de la actualidad. La terapia corriente se realiza a ritmo mucho más detallado y lento. Se analiza cada palabra elegida por el paciente en busca de matices y significados ocultos. Cada gesto facial, cada movimiento del cuerpo, cada inflexión de luz, de la voz, deben ser tenidos en cuenta y evaluados. Cada reacción emocional merece un cuidadoso escrutinio. Se construyen minuciosamente los patrones de conducta. Con Catherine, en cambio, los años podían transcurrir en minutos. Las sesiones con ellas eran como conducir un auto de carrera a toda velocidad y tratando de distinguir las caras en la multitud. Si tú alguna vez has estado en alguna regresión o en alguna terapia de hipnosis y todo esto, sí te das cuenta que realmente todos los eventos y todos los detalles los pasas tan rápido. Dice, volví mi atención a Catherine y le pedí que avanzara en el tiempo. Ahora estoy casada. Nuestra casa tiene una sola habitación, grande. Mi esposo es rubio. No lo conozco. Es decir, aún no ha aparecido en la vida actual de Catherine. Todavía no tenemos hijos. Él es muy bueno conmigo. Nos amamos y somos felices. Al parecer, había escapado con éxito a la opresión del hogar paterno. Le pregunté si podía identificar la zona de donde vivía. Brennington, susurró vacilando. Veo libros con cubiertas antiguas y raras. El grande se cierra con una correa. Es la Biblia. Hay letras grandes y extrañas, idioma gaélico. En ese punto dijo algunas palabras que no pude identificar. No tengo idea si eran o no gaélicas. Vivimos tierra adentro, no cerca del mar, el condado. Brennington, veo una granja con cerdos y corderos, es nuestra. Se había adelantado ya en el tiempo. Tenemos 2 varones. El mayor se casa. Veo la torre de la iglesia, un antiquísimo edificio de piedra. De pronto le dolía la cabeza. Sufría y se apretaba la sien izquierda. Dijo que se había caído en los escalones de piedra, pero se repuso. Murió de edad avanzada, en su cama, rodeada por toda la familia. Una vez más, salió flotando de su cuerpo al morir. Pero en esa ocasión no se sintió perpleja ni confundida. Tengo conciencia de una luz intensa. Es maravillosa. De esa luz se obtiene energía. Descansaba tras la muerte entre 2 vidas. ¡Wow! Descansaba entre la muerte de 2 vidas. Pasaron en silencio algunos minutos. De pronto habló, pero no con el susurro lento que siempre había utilizado hasta entonces. Ahora su voz era grave y potente, sin vacilaciones. Nuestra tarea consiste en aprender, en llegar a ser como dioses mediante el conocimiento. Es tan poco lo que sabemos. Tú estás aquí para ser mi maestro. Tengo mucho que aprender. Por el conocimiento nos acercamos a Dios y entonces podemos descansar. Luego regresamos para enseñar y ayudar a otros. Fue lo que dijo Catherine. Quedé mudo. Era una lección posterior a su muerte, proveniente de un estado intermedio. ¿Cuál era la fuente de ese nuevo material? No sonaba en lo absoluto como el modo de hablar de Catherine,
Ella nunca se había expresado así, con ese vocabulario y esa fraseología, hasta el tono de su voz era completamente distinto. En ese momento no comprendí que, si bien Catherine había pronunciado las palabras, no discurría personalmente las ideas. Estaba transmitiendo lo que se le decía. Más adelante identificó como fuente a los maestros. ¡Tarán! Almas altamente evolucionadas que en esos momentos no estaban en un cuerpo, podían hablar conmigo a través de ella, además de poder regresar a vidas pasadas. Catherine podía ahora canalizar el conocimiento del más allá. Bellos conocimientos. Yo me esforcé por no perder la objetividad. Se había introducido una nueva dimensión. Catherine no había leído los estudios de la doctora Elizabeth Kubler-Ross ni los del doctor Raymond Moody, que habían escrito sobre las experiencias cercanas a la muerte. Ni siquiera había oído hablar del libro tibetano de las muertes. Ese lo tengo, hay que leerlo. El libro tibetano de la muerte. Sin embargo, relataba experiencias similares a las que describían esos escritos. Era una prueba en cierto modo. Lástima que no hubiera más hechos, detalles más tangibles que yo pudiera verificar. Mi escepticismo fluctuaba, pero se mantenía. Tal vez ella había leído sobre las experiencias de la muerte en alguna revista. Fíjense cómo él sigue dudando. Dice, tal vez ella fue y leyó alguna revista y tiene todo este conocimiento acerca de la muerte. Sigue dudando. Wow. O quizás había visto alguna entrevista en un programa de televisión. Aunque negara tener recuerdos conscientes de ese tipo, tal vez retenía un recuerdo subconsciente, pero iba más allá de esos escritos anteriores a su experiencia. Transmitía mensajes desde ese estado intermedio. Lástima que no tuviera más datos. Al despertar, Catherine recordó, como siempre, los detalles de sus vidas pasadas, pero no había retenido nada de lo ocurrido después de la muerte en la persona de Elizabeth. En el futuro, jamás recordaría detalle de algunos de los estados intermedios, solo podía recordar las vidas. Por el conocimiento nos acercamos a Dios. Estábamos en el camino. Y con eso termino la lectura del capítulo número 3 del libro Muchas vidas, muchos maestros, del doctor Brian Weiss. Maravilloso, extraordinario, me está encantando. Muchísimas gracias por acompañarme. Te recuerdo que te quiero invitar a 2 programas, a 2 cursos que voy a dar. Este domingo voy a dar un curso de 10 videos y de 10 audios por WhatsApp, donde voy a hacer ejercicios para ti, para ayudarte a sanar a tus ancestros, a tus vidas pasadas. Y todo esto que estamos leyendo ahorita para que tú puedas ir y sanar tu pasado. Este programa se llama Pasado Estás Cabrón y digamos que es la segunda parte. La primera parte fue Dinero Estás Cabrón. No va a tener relación como mucho, pero vamos a ir a sanar cosas identificando en qué estás atorado. En cuestión de dinero, en cuestión familiar, en cuestión de pareja, en cuestión de salud. Entonces, todo esto son herramientas que nos pueden ayudar para ir y sanar nuestro pasado, que puede ser de otra vida o que puede ser de esta vida a través de nuestros ancestros. Y el otro es que voy a dar por primera vez el curso de Theta Healing básico online. Siempre lo había dado presencial, tengo 10 años de estarlo dando, que es llevar nuestra conciencia a este estado de hipnosis para ir y encontrar todos estos programas que tenemos guardados en el subconsciente para poderlos sanar y para poderlos cambiar. Este curso va a ser de 4 días, es el 3, 4, 5 y 6 de junio online.
Y si quieres más información conmigo, cualquiera de los dos. Este domingo el de Pasado Estás Cabrón y el 3 de junio el de Theta Healing básico para poder sanar esto. Y si tú quieres también tener alguna sesión conmigo, también escríbeme. Estoy dando sesiones, cosa que no había hecho durante mucho tiempo porque había estado muy ocupada. Y en estas sesiones que he estado dando últimamente han salido experiencias de vidas pasadas. Entonces, ¿cómo puedo mejorar esto y qué más es posible? Muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos mañana. Adiós. Adiós a mis amigos de Facebook. Bye, bye bye.